Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí, en el lugar de los hechos. Y hoy, como tú ves, estamos grabando desde el desierto, pero en realidad estamos camino hacia esos montes que están ahí atrás, porque esos montes son los montes de Judá y en esa dirección se encuentra Hebrón. Hoy vamos a estudiar acerca de ese personaje que le dijo a Josué: dame este monte. ¿Sabes quién dijo eso? Como dice el título de la lección, vamos a estudiar acerca de los gigantes de la fe, Josué y Caleb. Caleb fue el quien le dijo a Josué: dame este monte. Y este monte, Hebrón, dice que antes tenía otro nombre, la ciudad tenía otro nombre. Se llamaba Kiriat Arba y tiene que ver con una ciudad donde vivían los gigantes. Así que hay una lección muy interesante para nosotros hoy, que espero que tú nos acompañes hasta el final. ¿Sabes? Queremos desde acá mandar muchos saludos a todos nuestros amigos que siempre nos siguen, nos comparten, pero me pidieron especialmente mandar un saludo a la iglesia de nuestros hermanos en Texas, a la iglesia hispana de Mansfield. Así que, queridos hermanos, tengo entendido que nuestros videos allá los ven, los comparten, así que para todos ustedes un gran abrazo. Con mi esposa acá les mandamos muchos cariños a todos ustedes. Y si tú no lo has hecho, por favor, tómate ese tiempo de suscribirte, de dejarnos ese me gusta y ese comentario para que estos videos de Tierra Santa y los mensajes bíblicos lleguen a muchos amigos más. Mi nombre, por si no me conoces, es Gerardo Farías y con mi esposa servimos acá en la iglesia de Tel Aviv hace ya algún tiempo. Así que antes de ir a la lección de hoy, te invito a que tengamos una palabra de oración para que el Señor nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos rogar tu dirección y que estas lecciones puedan calar hondo en nuestros corazones. Nosotros también queremos ser hombres y mujeres de fe y nosotros también queremos conquistar la tierra prometida, esa tierra que tú nos ofreces para cuando tú nos vengas a buscar. Así que guíanos en este estudio, guárdanos de todo mal, nos ponemos en tus manos, de nuestros amigos también, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, pónganse cómodos y acompáñenos entonces a descubrir Hebrón y lo que pasó en ese lugar.
Estamos en las ruinas de Tel Hebrón y los arqueólogos creen que en este sector se encontraba la puerta de la ciudad. Acá encontraron unos escalones para entrar a la ciudad que tienen más de 3000 años de antigüedad. Así que se cree que por acá pudo haber pasado el patriarca Abraham. Ahora, los dibujos en la pared, que es acá un arte que se puso en este lugar, nos recuerdan del incidente importante de cuando Abraham viene a este lugar a comprar la cueva de Macpela. ¿Por qué él compra esta cueva? Para sepultar a Sara. Dice que cuando él se junta con los ancianos de la ciudad, aunque eran cananeos, ellos estimaban mucho a Abraham. Y el dueño le dice, ¿sabes qué? Te la regalo. Abraham dijo, no, yo voy a pagar el precio completo de la heredad. Y pregunta, ¿cuánto cuesta? Él dice 400 ciclos, 400 shekels. Y él dice, bueno, pero ¿qué es esto para tú y para mí? Abraham paga el precio y entonces compra esta cueva donde fue sepultado Sara y posteriormente él. Así que tenemos las evidencias de estos lugares históricos que nos muestran el paso de los patriarcas y de que acá pasaron los primeros judíos aún mucho antes de poder comprar o conquistar la tierra prometida. Estamos en las antiguas ruinas de Hebrón y esta es la ciudad que pidió Caleb para conquistar. Hoy en día podemos ver parte de las ruinas, pero en los tiempos bíblicos esta era una ciudad amurallada y dice el texto bíblico que acá vivían gigantes. Así que Caleb pide conquistar aquello que hace más de 40 años sus compañeros, los espías, habían dicho, esto es imposible. ¿Por qué? Porque hay ciudades amuralladas y acá viven gigantes. Así que él pide algo muy difícil de conquistar, una ciudad amurallada donde además vivían gigantes. Pero él era un gigante de la fe. Él confiaba plenamente en Dios, que Dios le entregaría este lugar. Así que te pregunto, ¿tienes tú esa clase de fe? Esa clase de fe que confía no en tu fuerza, no en tus capacidades, sino que únicamente en el poder de Dios. ¿Tienes esa fe? Te leo en los comentarios. ¿Sabes? Esto es parte del muro de la antigua Tel Hebrón. Y vemos estas grandes piedras que nos hablan de una gran muralla que pudo haber medido hasta quizás 10 metros. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender por qué inicialmente los 2 espías, aunque 10 de ellos, son los que se quejaron de estas murallas. ¿Sabes? Estos espías ven estas murallas, ven quizás a los habitantes, los gigantes, y eso hace que lamentablemente ellos se dieran cuenta de que sí, la tierra era buena, los frutos eran buenos, pero ellos tristemente se enfocan en estas dificultades, en estos obstáculos. Ellos perciben a estos gigantes como si los despreciaran, decían, somos como langostas al lado de ellos. Esta tierra nos va a devorar. Pero Caleb y Josué tenían otra cosa en mente. Ellos ven estas grandes murallas también, pero ellos saben que para Dios no hay nada imposible. Ellos se acuerdan de lo que Dios había hecho en Egipto. Ellos se acuerdan de que Dios había abierto el mar para ellos. Así que
Esto para Dios era una tarea sencilla. Por lo tanto, esto nos hace pensar. Nosotros también podemos estar frente a grandes desafíos. A veces yo he leído los comentarios donde me dicen, pastor, ayúdenos a orar para que podamos comprar un terreno. Hoy en día donde todo es tan caro, hoy en día donde pareciera que no hay recursos, hoy en día donde pareciera que el mundo avanza y la iglesia se queda atrás. Pero si tú y yo tenemos la fe de Josué y Caleb, podemos ser estos gigantes en la fe, que no ponemos la fe en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, sino que ponemos la fe en la fuerza de Dios y en los recursos de Dios. Sabes, en esta tierra de Tel Hebrón llama la atención la cantidad de estos antiguos olivos que se ven en la zona. Acá, por ejemplo, también tenemos un almendro, pero en realidad lo que más me llama la atención de este lugar es esta excavación. Esta excavación se hizo para mostrar la profundidad de los muros de la antigua ciudad. Y claro, si el muro tenía casi 10 metros de altura, fíjate en la profundidad que se tiene que cavar para poder poner los cimientos. Así que realmente esto impresiona por la tecnología, la capacidad, la habilidad de estos antiguos cananeos para construir sus ciudades fortificadas. Así que acá tenemos el testimonio de por qué el pueblo judío, los espías, de cuyos nombres dice la lección, ya nadie se acuerda, nadie sabe quiénes son, esos nombres fueron olvidados y solamente nos acordamos de Josué y Caleb porque en ellos había una mentalidad diferente, un espíritu diferente. Así que, wow, qué grandes tienen que haber sido los muros de Tel Hebrón, pero siempre recordando que Caleb, esto no fue para él un impedimento, porque yo creo que Caleb inspiró después a David a decir, en Dios haremos proezas. Con Dios de nuestra parte no hay muros que nos detengan, ni gigantes que nos puedan amedrentar. Así que es impresionante ver estos muros y también nos hace pensar en que aunque el desafío sea grande, Dios es aún más grande. Actualmente Hebrón está en el corazón también de lo que es actualmente Palestina. Nuevamente, no fue fácil llegar acá, pero hicimos un gran esfuerzo para mostrarte este lugar. Ahora, ¿qué tiene de importante Hebrón? Está nuevamente en las montañas. Hebrón junto con Jerusalén son las dos ciudades que cuando hace mucho frío en invierno en Israel, esto se puede cubrir de nieve. Ahora, ¿cuál es la importancia de Hebrón? ¿Por qué Caleb pediría Hebrón? Bíblicamente dice que por acá pasó Abraham. Y Abraham cuando pasó por este lugar, dice que él como nómade se movía mucho entre Hebrón, entre también lo que es Beersheba. Entonces él tenía muchos ganados, se movía siempre de pozo en pozo, pero Abraham cuando estuvo en este lugar construyó un altar para adorar a Dios, al Dios que se le apareció y le hizo las promesas de que esta tierra sería de él y de su descendencia. Ahora, ¿qué pasa con Abraham? Abraham dice que mientras estaba en Hebrón murió su esposa, pero él era un nómade, él no tenía nada donde poder sepultar a su esposa. Así que él viene a este lugar, se junta con los ancianos de la ciudad y él pide comprar la cueva de Macpela. Ese lugar ya te lo mostramos en un video anterior. Te voy a dejar acá el link para que, si no lo has visto, puedas ver la tumba de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Lea. Entonces Abraham compró esa cueva
por 400 shekels, 400 monedas de plata. Algunos calculan que en la actualidad serían $700,000. Eso pagó Abraham para poder enterrar a su esposa, Sara. Así que aunque se le había prometido esta tierra, finalmente él compra una porción. Fue el primer judío en comprar parte de esta tierra para poder enterrar a su familia. Así que tiene un gran significado Hebrón. Pero ¿por qué Caleb pide este lugar? Porque era un desafío. La lección hace un énfasis que este lugar, en la antigüedad, sus compañeros lo calificaron de un lugar imposible. Pero creo que Caleb, aunque tenía más de 85 años, le gustaban los desafíos. Pero él no pidió este lugar solamente por orgullo, no lo pidió para vanagloriarse, jactarse, no. Sino que él fue el primero en pedir, conquistar un lugar para darle el ejemplo a sus hermanos. La tierra ya era de ellos, pero tenían que actuar, tenían que moverse, confiando en Dios, tenían que sacar a la gente de estos lugares, y este era el lugar más difícil. Acá habían gigantes, pero aunque hayan gigantes, aunque hayan murallas, cuando se tiene fe en Dios, recuerden que la lección hace un énfasis en que Dios es el que da la victoria. Así que la fe que demostró Caleb al principio, cuando dijo, Dios nos va a dar esta tierra, él tuvo que esperar 45 años, esos 40 años en el desierto y otros 5 más para finalmente recibir esto como su heredad. Así que acá aprendemos una lección muy importante. Uno puede tener más de 80 años, pero con la ayuda de Dios uno puede ser un gigante en la fe. Yo he conocido a personas que me dicen, ya no tengo la fuerza para hacer esto, otro. Pero una persona una vez me dijo, quizás yo no pueda salir más o moverme como me movía antes, pero desde mi hogar yo puedo seguir orando. Así que creo que no hay impedimentos para un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene fe en Dios puede seguir sirviendo al Señor y en vez de la fe ir decreciendo, la fe se puede ir robusteciendo, alimentando y creciendo. Así que acá te quiero preguntar, ¿te gustaría tener la fe de Caleb? Espero que tu respuesta sea así y que lo pongas en los comentarios. Yo quiero que mi fe aumente, no importa cuántos años pasen, yo quiero que mi fe nunca se apague. Estamos en las ruinas de Tel Hebrón y hay algo interesante acerca del nombre Hebrón. La Biblia dice que primeramente este lugar se llamaba Kiriat Arba. Algunos dicen ciudad de 4, o otros también dicen ciudad de los gigantes. Acá vivían gigantes, pero después el nombre pasa a ser Hebrón. Y Hebrón en hebreo significa comunión. Otros también dicen que Hebrón viene de Heber o de amigo. Entonces, amistad, compañerismo, comunión. Ahora, Hebrón es el lugar donde Caleb pidió conquistar. Y acá dice el día domingo que la palabra Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, que significa perro. Y justamente acá en las ruinas tenemos un par de perritos. Ahora, muchos piensan que Keleb es un nombre, podría significar peyorativo. Pero también la lección hace énfasis en que también ese nombre puede significar o denotar la fidelidad. Los perritos son los mejores amigos del ser humano. Ellos te van a seguir a todas partes. Ellos siempre tienen un gran corazón para los humanos. Y otros han dicho también que el nombre Caleb, la palabra Lev en hebreo es corazón. Así que Caleb, algunos dicen como el corazón. Y una de las quizás mayores características de Caleb, él lo dice cuando pide que se le entregue esta tierra. Él recuerda ese incidente cuando él fue un espía
Y él dice, yo hablé según lo que había en mi corazón. ¿Por qué se le prometió esta tierra a Caleb? Porque él, siendo espía, a diferencia de la mayoría que dijo es imposible, él tuvo fe para decir sí, se puede. Si Dios nos entrega esta ciudad, la podemos tomar. Por lo tanto, Caleb fue diferente al resto por su fe. Pero acá también hay algo bien interesante. Fíjate que la lección nos cita Génesis 36, 15. Y hay un pasaje en Números 32, perdón, donde cuando se habla de Caleb, siempre a Caleb se lo llama Caleb, hijo de Jefone, pero también se lo llama Caleb, hijo de Jefone, y se le da un apellido. Y ese apellido, que muchos creen que puede ser que también su origen haya sido no necesariamente judío, algunos creen que él quizás pudo provenir de la tribu de Edom. ¿Quiénes eran la tribu de Edom? Edom son los ancestros o provienen de Esaú, Esaú, hermano de Jacob. Así que algunos dicen, quizás él no era israelita, quizás fue adoptado en la tribu de Judá y quizás llegó a una posición de liderazgo porque en él había otro espíritu. Algunos creen que quizás Caleb no necesariamente era un israelita. Ahora, si fuera así, ¿qué implica eso? En primer lugar, si tú lees toda la historia de Caleb, y de paso, los judíos muchas veces a los gentiles les llaman perro, Caleb, Kelef. Entonces, si Caleb no era judío, pero se le promete esta tierra, eso nos dice de que él ya era parte de Israel, él aceptó al Dios de Israel, y así como Rahab, así como los gabaonitas, se le permitió vivir con el pueblo de Israel. Si él aceptó a Dios, si él se circuncidó, si él practicaba todo lo que decía la Torá, entonces era considerado uno más de sus hermanos. Pero lo que destacó a Caleb fue su corazón. Un corazón apasionado por Dios, un corazón que quizás no le cabía en el pecho. Y ahí le hacía honor a su nombre. Caleb, corazón, ¿qué corazón? ¿Cómo este corazón? Lo cierto es que Caleb tenía una fe impresionante y él esperó, fue muy paciente, porque aunque él no pecó, aún así guardó silencio esos 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Moisés le había hecho una promesa, que por su fidelidad esta tierra sería de él. Así que muchos ven en Caleb un gran ejemplo para todos nosotros los gentiles. Los gentiles también podemos ser parte del pueblo de Dios. Y en el libro de Gálatas se deja bien en claro, Pablo dice que ¿quiénes son hijos de Abraham? Los que creen y tienen fe en Jesús. Así que si tú crees en Jesús, como Caleb, tú también tienes derecho a esa tierra prometida, no esta, pero la que el Señor está preparando para todos nosotros. Te pregunto, aunque Caleb podía ser un nombre peyorativo, pero también puede tener esa implicancia de alguien fiel, ¿te gustaría ser fiel como Caleb? Caleb es ese ejemplo de que él no siguió a la mayoría. Todos se quejaron, todos dijeron, esta tierra Dios nos trae a morir acá. Pero él le tuvo fe a Dios. Dios nos puede dar esta tierra porque Él nos ama y Él es poderoso. ¿Quieres ser fiel a Dios aun cuando todo el mundo se queje y se aparte de Dios? Si es así, pon en los comentarios. Yo quiero ser como Caleb y yo quiero ser fiel a Dios sin importar las consecuencias ni las circunstancias. En las excavaciones que vemos en este lugar se han encontrado algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, en ese lugar dice que se encontró una prensa de lo que son las uvas, es decir, un lagar, y también una prensa de aceite. Y acá hay un baño ritual, es decir, una mikvé. Es decir,
estos baños rituales para los judíos, para ellos purificarse, lo que atestigua claramente que este lugar por mucho tiempo después fue un asentamiento plenamente judío. Así que son algunos de los descubrimientos aquí en Tel Hebrón. Al recorrer esta ciudad, de estas ruinas, se nos habla de la fábrica de lo que es cerámica y también acerca de lo que vemos acá, que es una gran cisterna. Claro, estamos en el desierto de Judá. Acá había que colectar el agua que solamente cae en el invierno. Y ahora estamos compitiendo con las oraciones de la hora de la oración de nuestros amigos musulmanes. Pero, ¿sabes? Cuando uno ve estas ruinas y uno piensa en Caleb que pide este monte, pero este monte era un gran desafío, porque acá estaban los gigantes. Pero ya lo dijimos, Caleb sabía que con Dios no hay nada imposible. Así que lo que se destaca de Caleb, principalmente a pesar de sus 85 años, él dice: yo todavía tengo fuerzas para entrar, para salir, para combatir. Pero quizás esas palabras fueron para convencer a Josué de darle Hebrón. Pero lo cierto es que él y su clan son los primeros en venir a tomar la tierra prometida, en venir a conquistar este monte, el monte Hebrón. Así que la ciudad por donde pasó Abraham, ahora el pueblo de Israel vino a conquistarlo, vino a sacar a sus habitantes. Recordemos que la lección nos ha estado hablando de que Dios tuvo que esperar, el pueblo tuvo que esperar a que la maldad de los habitantes, de los amorreos, y se dice que acá vivían los hititas, aumentara al punto de que Dios tenía que expulsarlo de este lugar. Así que vemos a ese Caleb decidido, a ese Caleb que esperó 45 años, pero que él estaba deseoso, impaciente, listo para venir a tomar lo que Moisés le había prometido. Así que él le dice eso a Josué: tú te acuerdas de lo que Moisés dijo de ti y de mí. Así que Josué y Caleb eran los únicos sobrevivientes de esos 40 años en el desierto. Eran los únicos que habían sobrevivido. Y ahora, con los más jóvenes, ellos tienen que hacerse cargo de tomar la tierra prometida. Así que Caleb le da un ejemplo a las nuevas generaciones de que cuando se tiene fe en Dios, no hay nada imposible. Y la lección nos hace esta pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para, de alguna forma, inspirar y capacitar a los más jóvenes para que ellos asuman nuevos desafíos? Los adultos, por más dones que tengamos y sabiduría y talentos, no vamos a estar acá para siempre. Así que tenemos que dar lugar a las nuevas generaciones. Pero ya te vamos a hablar un poco más de eso en el siguiente día. Ahora quiero que me acompañes a ver un lugar muy especial aquí, dentro de Hebrón. ¿Sabes? Una vez que Caleb conquista Hebrón, no se detiene ahí, sino que empezó a ver otras ciudades cercanas que también debían ser conquistadas. Y en esa dirección miró y se fijó entonces en Kiriat Sefer. Y él entonces lanza un desafío. Y él desafía y dice: yo voy a dar mi hija en casamiento al que conquiste Kiriat Sefer. Y dice que Otoniel levantó la mano, él se animó a ir y conquistar Kiriat Sefer, que después se le llama Debir. Ahora, esos nombres también son bien interesantes, porque Kiriat Sefer significa ciudad del libro. Y algunos creen que Debir también tiene que ver con libro de Dios. Lo cierto es que muy cerca de acá estaba esa ciudad, y entonces Otoniel, que más adelante se convierte en el primer juez de Israel, es el que conquista Kiriat Sefer. Y entonces Caleb le dio a su hija en
matrimonio a Otoniel. Ahora, es posible que Caleb y Otoniel estuvieran emparentados, pero lo más importante de esta historia es que vemos a Caleb, sí, mayor, de más de 85 años. Él quizás perfectamente él pudo haber tomado Kiriat Sefer, pero él está involucrando a las nuevas generaciones. Que yo quiero que ustedes participen de la conquista. Si Dios está de nuestra parte, si ustedes ponen su fe en Él, si ustedes se consagran, Dios también les va a dar la victoria sobre sus enemigos. Y claro, el incentivo igual era interesante. Este líder, este gran caudillo de Israel, Caleb, si él da a su hija en matrimonio, emparentarse con él iba a ser entonces también obviamente muy beneficioso para quien lograra conquistar la ciudad de Kiriat Sefer. Otoniel entonces se convierte en este primer juez de Israel que se levanta dentro de Israel para enfrentarse a Adonisedec y de esta forma liberta a Israel de este rey sirio. Así que sí, una vez que muere Josué y Caleb, ellos no dejan a un sucesor, no dejan a un rey, no dejan a alguien a cargo de Israel. Y ahí va a comenzar el periodo de los jueces. Pero bueno, no es el estudio de hoy. Pero el periodo de los jueces, así haciendo un pequeño resumen, empieza ese tiempo cuando ya mueren los ancianos de Israel y el pueblo se empieza a apartar de Dios. El pueblo empieza a adorar a los dioses de esta tierra, empieza a adorar a los dioses amorreos y entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos. Pero cuando ellos clamaban a Dios, cuando ellos se arrepentían y buscaban a Dios de todo corazón, Dios levantaba a uno de estos jueces. Así que Otoniel, inspirado por Caleb, vemos que se convierte en ese primer juez de Israel. La Biblia menciona un caso bien interesante, una vez que dice que Caleb le da a Axa, su hija, a Otoniel en matrimonio, dice que entre ellos hay una conversación y depende de la versión puede salir diferente. A veces sale como que Axa le dice a Otoniel, pide más tierras, y a veces pareciera que Otoniel le dice a Axa, pide más. Lo cierto es que finalmente Axa se baja del burro, dice. Su padre le pregunta, ¿qué quieres? Y ella pide una bendición. ¿Y qué bendición quieres? Y ella pide entonces estas fuentes de aguas, que dice que la palabra en hebreo se parece a una alberca, la traducción. Así que es un juego de palabra, Barak, Berak. Lo cierto es que Caleb accede a este pedido, son tierras del Negev, son tierras desérticas, así que él le entregó no solamente tierras a Axa, sino que también le entregó fuentes de aguas. Así que qué interesante es poder contemplar todo este panorama, todas estas tierras, tierras bíblicas que fueron conquistadas por Israel solamente porque ellos estaban confiando plenamente en Dios. ¿Sabes? Seguimos en el Monte Hebrón y este lugar no lo conocíamos. Bueno, en realidad no conocíamos casi nada de Hebrón. Solamente conocíamos la tumba de los patriarcas. Pero dice la inscripción que esta es una tumba de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Así que David, interesantemente, tenía a su padre que al parecer fue enterrado en este lugar. Bueno, pero de acá, de este lugar tan interesante y tan hermoso, queremos hablarte acerca de Josué. Y Josué en el día miércoles se lo describe como un héroe humilde. Y lo interesante que nos dice la lección es que Caleb fue el primero en conquistar y recibir su herencia, pero Josué pasa diferente. Dice que Josué recibe al último de todos. Y es entonces el pueblo básicamente que le preguntan, ¿dónde quieres vivir tú? Le dan la opción de que él elija. Él, el gran conquistador, el director de Israel, el que va al frente del ejército, el sucesor de Moisés, el segundo, pudo haber comenzado al igual que Caleb pidiendo, ya, para mí va a ser esta ciudad, para mí va a ser esta zona, pero no, él esperó a que todos recibieran su herencia y parecía que no iba a pedir nada. Entonces es
finalmente el pueblo que le dice, bueno, ya todos tienen su terreno, pero faltas tú. ¿Dónde quieres vivir? Y acá la lección nos dice de que él pidió tierra en un lugar que se llama Timnat Será. Y Timnat Será dice que se puede traducir como territorio restante o la porción sobrante. Es decir, quizás un territorio dentro de los montes de Efraín que no tenía un dueño. Es posible que él también haya pedido una ciudad que estaba destruida y él entonces llegó a reconstruir esa ciudad y él eligió vivir ahí. Ahora la lección deja en claro por qué posiblemente él haya pedido ese lugar. Timnat Sera está muy cerca de Shiloh o Silo. Y Silo fue donde fue ubicado el tabernáculo. Así que vemos que, al parecer, siempre Josué tuvo una misma disposición. Y acá te quiero invitar a leer Éxodo 33:11. Mire lo que dice Éxodo 33:11 acerca de Josué. Dice así la palabra de Dios. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Desde muy joven, Josué siempre quería estar cerca del tabernáculo de Dios. Y ahora, ya anciano, ya muy avanzado en edad, cuando le toca recibir su herencia, él pide una ciudad que estaba muy cerca de donde se colocó, en primera instancia, el tabernáculo. Así que por mucho tiempo el tabernáculo estuvo en Silo y después el tabernáculo se movió a Jerusalén. Así que, ¿dónde quería vivir Josué? En un lugar muy cercano al templo. Y es por eso que la lección dice que es posible que Josué haya inspirado ese salmo que dice, Salmo 27:4, un salmo de David. Una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. ¿Qué es lo que había en el corazón de Josué? Josué le gustaba estar cerca de Dios. Y él quiso tener su casa lo más cercanamente posible al templo. Así que, ¿qué características tiene Josué? Humilde, noble. No lo vemos ambicioso como pasó con el caso de Abraham y Lot, que Abraham le dice a Lot, ¿dónde quieres vivir? Y él dice, yo quiero acá, a lo mejor. Y Abraham se va a vivir a Hebrón, en las montañas. En el caso de Josué pasa lo mismo. Él no fue el primero en recibir. Él pudo haber tenido derecho. Él fue el director, el que estaba a cargo de la campaña militar. Pero él esperó hasta el último. Y Jesús nos enseña que los últimos serán los primeros. El Evangelio tiene esa característica. Nos dice de que Dios es humilde. Jesús se hizo el más humilde de todos. Jesús, que tenía el cielo, lo dejó todo para venir a vivir acá entre los hombres. Así que Josué tiene ese corazón muy semejante al de Jesús. Y de paso, Josué y Jesús son el mismo nombre en realidad. Así que Josué nos demuestra eso, nobleza, humildad y también paciencia. Él no estaba apurado y él recibió al último. Así que eso nos habla de cómo tenemos que ser nosotros como líderes. No orgullosos, no creyéndonos con derechos o con una supremacía. No, imitemos a Josué e imitemos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te pregunto, ¿te gustaría tener estos rasgos de carácter? ¿Eres humilde? ¿Eres noble? ¿O necesitas más de eso? Bueno, ora conmigo y pidámosles a Dios, Señor, yo quiero tener ese carácter, quiero que pongas tu espíritu en mí y que me hagas cada día una persona que sabe servir y que sabe ser realmente humilde. En el día jueves de la lección vamos a hablar acerca de transformados por la contemplación. Y acá está haciendo alusión a un texto de 2 Corintios 3:18. Permíteme leerlo para ti. 2 Corintios
3:18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este día es interesante porque va a ser un ejemplo de la, digamos, biología. Se nos habla de Marco Giacoboni, científico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, que investigó la función de las neuronas espejo. Él dice que estos pequeños circuitos celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír o abrazar a alguien, y también cuando observamos a otra persona realizando esa misma acción. Es decir, estas neuronas ayudan mucho a lo que es la empatía. Porque si yo veo a alguien llorando, quizás eso me cause tristeza, dolor, llanto. O si veo a alguien reír y estar alegre, también eso me va a animar a mí. Es decir, contemplando ciertas acciones, esas, dice, interacciones me van a influir en mí. Pero la Biblia me invita a contemplar ¿a quién? Contemplar al Señor. Dice que es contemplando al Señor, no directamente porque no podemos verlo, pero como por un espejo, dice, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, entre más tiempo pasamos con el Señor, el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestros corazones y nos va cambiando, nos va purificando. Mientras más pasamos tiempo en la palabra del Señor, mientras más pasamos tiempo en oración, mientras más pasamos tiempo en adoración, en las cosas del Señor, el Señor nos va impresionando. Y esas impresiones, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero quienes nos rodean van a ver que nuestra vida empieza a cambiar, que nuestra forma incluso de hablar va a cambiar. Por lo tanto, la lección hace ese énfasis. Hay dos fuerzas muy poderosas que van a influir sobre nosotros. Por una parte está el mundo. Y claramente tú te rodeas con personas que quizás no son creyentes. Y cuando las escuchas hablar o cuando las escuchas quizás incluso bromear, todo lo que tú vivas con ellos te va a influir. Por lo tanto, ahí está la importancia de, como lo hacía Josué, pasar tiempo, mucho tiempo, cerca del Señor. Eso nos dice de que él era consciente de su flaqueza. Y nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Y tenemos que orar. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame con mis flaquezas, con mis debilidades. Por lo tanto, acá se nos habla de la importancia de que mi carácter cambie y de que mi carácter cada día refleje más el carácter de Jesús. Nuestra meta es reflejar a Jesús. Estos personajes bíblicos ganaron grandes batallas por su fe, por su perseverancia y porque ellos tenían esta comunión con Dios. Pero creo que nuestra batalla más grande es contra el pecado. El pecado se ha vuelto en muchos de nosotros quizás como un gigante o como esta ciudad amurallada que parece indestructible. Pero también Pablo habla de esto acá en la carta a los Corintios. Y él dice, te lo voy a leer acá en 2 de Corintios capítulo 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, porque las armas, estoy leyendo el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay fortalezas acá adentro, donde quizás el enemigo ha hecho su fortaleza, ha hecho su habitación, y él quizás por lo que vemos en las películas, por quizás las redes sociales, o de diferentes formas él quiere entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, por las avenidas del alma. Y cuando Satanás entra, él no va a querer salir. Pero dice que las armas que me da Dios son poderosas para derribar fortalezas y para que mi mente completamente sirva a Cristo. Así que sí, nuestra lucha es grande, es también tenaz, es terrible. Pero así como Josué y Caleb vencieron y conquistaron estas grandes fortalezas, tú y yo podemos ganar la victoria espiritual poniendo los ojos en Jesús. De eso habla Hebreos 12:1.
poniendo la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él mismo, sufriendo oprobio, corrió su carrera y llegó a su meta. Y se nos insta a nosotros a correr con paciencia la carrera de la fe. Querido amigo, podemos tropezar, podemos hasta caer, podemos a veces fallar, pero todos estos hombres renovaron sus fuerzas en Dios. Caleb y Josué especialmente muchas veces, se equivocó en no consultar a Dios y por eso tuvo algunas, digamos, traspieces, algunas reveses en esta conquista de la tierra prometida. Pero él aprendió a entregarse a Dios y finalmente después vamos a ver más adelante que él hace este desafío a todos. Sirvan de todo corazón al Señor. Así que mi querido amigo, te pregunto, ¿hay áreas en tu vida donde aún te falta reflejar mejor a Jesús? ¿Las personas pueden ver a Jesús en ti? Y si no es así, hagamos esta oración. Señor, te necesito. Por favor, dame tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, la obra que tú comenzaste, la pueda ir perfeccionando hasta que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Jesús. Queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de la lección esta semana y estamos haciendo esta última parte acá desde las alturas de Hebrón y de acá podemos ver toda la ciudad nueva de Hebrón, pero también algunas partes de las ruinas y de las excavaciones que aún se siguen haciendo en esta zona. Del monte que pidió Caleb, vamos a leer esta cita del día viernes que dice: la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación en el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. ¿Sabes? Caleb fue muy paciente para poder recibir lo que se le había prometido. Y acá esta cita dice de que su fe seguía siendo la misma a pesar de todos los años que habían transcurrido. Y sabes, cuando pienso en esta cita, pienso en las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que el Señor siempre nos invita a que no perdamos la fe, a que no dejemos de orar, a que no dejemos de creer. Puede que todo el mundo abandone al Señor, puede que muchos se vuelvan a los ídolos, a los dioses de este mundo, pero Josué nos desafía y nos invita a no perder la fe, a mantenernos tomados de la mano del Señor, aun cuando lleguemos a viejitos, a personas quizás con menos fuerzas físicas, pero que por dentro nuestra fortaleza sea la de un gigante en la fe. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tú nos des más fe y que nuestra fe no cambie ni varíe, sino que por el contrario crezca nuestra fe en ti para poder alcanzar las promesas que tú nos haces a nosotros. Pedimos tu bendición para todos nuestros amigos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.